Amén, mis hermanos. Entonces, aquí el Señor usaba esta parábola para enseñarnos que en aquella época que se usaban odres de cuero, era absurdo que alguien cogiera vino nuevo que se fermentaba y lo colocara en un odre viejo, porque esos odres hechos de pieles de animales, al ser viejos, eran muy rígidos, muy secos. Entonces había la posibilidad de que el odre se rompiera, y un odre en aquellos días era muy caro, porque era piel de animal. Entonces nadie echaría vino nuevo en un odre viejo, porque perdería tanto el vino nuevo como el odre. Entonces un vino nuevo se debía colocar en un odre nuevo, porque el odre nuevo era más flexible. Ya vimos que ese odre nuevo es la iglesia, y ese vino nuevo es todo el depósito de la vida de Cristo y su palabra que contiene la iglesia. Aquel Israel viejo no podía contener ese depósito, porque Israel había entrado en un proceso de endurecimiento espiritual. Hoy vamos a ver, ya después de haber visto también la importancia de mantener el vino nuevo en ese odre nuevo, lo veíamos ayer, qué cosas hacen que la vida de Cristo en nosotros se mantenga fresca. Hoy vamos a ver el peligro de que los odres se rompan, porque eso también nos lo muestra la Escritura, cómo la iglesia en sus aspectos locales, en sus aspectos circunstanciales, a veces ha sufrido eso, que la iglesia, siendo ese odre de Dios, comienza a perder la vitalidad y se puede romper, y aquellas cosas que el Señor nos ha dado se pueden perder. Entonces, y vamos a entrar al punto que terminamos ayer, la importancia del amor para que el odre no se rompa. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, cómo la Escritura nos ha mostrado cuando el odre se ha roto, se partió, no soportó el vino nuevo, y casos muy particulares, y vamos a ver cómo el amor es el aspecto que realmente une la vida de la iglesia para que este tipo de fracturas y de pérdidas no se den en la iglesia. Que no suceda lo que dice aquí, que se puso el vino y se rompió el odre. Vamos a ver 3 casos, no los vamos a estudiar, simplemente vamos a ver cómo cuando el pueblo de Dios no está en ese aspecto vivo, fresco, elástico, se rompe, porque esa era la diferencia entre el odre nuevo y el odre viejo. El odre viejo era muy rígido, entonces al fermento del vino él no cedía, entonces al no ceder se rompía. Entonces la diferencia prácticamente entre un odre viejo y un odre nuevo es la elasticidad. El odre nuevo era más flexible, ¿sí? Y a veces uno se va a dar cuenta que un aspecto que tenía Israel, lo mencionamos mucho aquellos días, era que Israel era muy religioso y muy estricto en esa religiosidad, muy estricto en sus costumbres, y eran tan secos, tan duros, que eso hizo que ellos no pudieran entender que Jesús era el Cristo, ni que el mensaje que Él traía era el de salvación. Entonces no pudo ser un odre nuevo. Pero esas rupturas por la rigidez, por la falta de flexibilidad, también han sucedido en la iglesia. Y la Biblia nos deja varios ejemplos para enseñarnos lo importante que es ser esos odres nuevos en ese aspecto de que la vida de Cristo y el amor de Cristo nos lleva a no ser estrechos, nos lleva a no ser tan rígidos, tan religiosos, tan duros en cosas que la Biblia ni siquiera es tan dura. Y ahí es donde entra el lenguaje o la enseñanza del amor. Entonces vamos a ver 3 casos rápidos donde el odre se rompió. Y usted va a ver que es impresionante ver cómo personas, hijos de Dios con tanta gracia, siendo usados tan ricamente por Dios, en algún momento por falta de amor se... Vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. Hechos 15, verso 36. Primer ejemplo. No lo vamos a estudiar, simplemente los vamos a leer. Hechos 15, 36. Pedro y Bernabé. Miren
Miren, hermanos, que este contexto es el contexto después del primer viaje misionero. Estos hombres salieron enviados por Dios, llamados por Dios, en un viaje misionero lleno de enemigos, pero la gracia de Dios usó a estos hombres para que la palabra fuera predicada en todo el sur de Galacia. Se edificaron una cantidad de iglesias en una adversidad increíble. Después de eso llegan los judaizantes a pervertir estas iglesias, y estos dos hombres, como siervos de Jesucristo, en unidad y en un celo santo, van a Jerusalén, discuten con los judaizantes y llegan a un consenso para guardar a la iglesia de ser judaizada. Dos varones que están sirviendo juntos, peleando la batalla juntos, predicando juntos, edificando iglesias juntos. Odres nuevos llenos de vino nuevo. Pero miren lo que sucede. Dice ahí en el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Imagínense estos dos hombres que habían peleado la batalla por predicar el evangelio. Habían pasado cárceles, habían pasado persecución, habían pasado hostilidad en algunas ciudades, habían enfrentado en Jerusalén con mucha valentía a los judaizantes, y ahora se proponían ir a un segundo viaje misionero, y entran en desacuerdo. ¿Por qué entraron en desacuerdo? ¿Un asunto de doctrina? No. ¿Un asunto de pecado? No. El desacuerdo era si llevaban a un joven, el sobrino de Bernabé, Marcos, que en el primer viaje había decidido devolverse cuando llegaron a la ciudad de Panfilia. Ese pequeño asunto generó que Pablo y Bernabé entraran en un desacuerdo que deciden romper el odre del ministerio. Pablo decide irse para un lado y Bernabé decide irse para otro lado. El odre se fracturó. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Filipenses 4, verso 2. Vamos a ver cómo estas cosas suceden, hermano. Y lo tremendo es que Dios no guarda silencio de ellas. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar, eso nos va a instruir en estos asuntos, cómo nosotros realmente debemos tener mucho cuidado. Que el odre, especialmente hablando de la comunión que tenemos como iglesia, el compañerismo que tenemos como hermanos, el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer juntos, puede verse afectado como un odre viejo que se rompe, porque este odre no es dinámico, no es fresco, no está humedecido con el aceite del amor. Dice ahí, Filipenses 4:2. Vamos a citar un caso, porque eso no solo le pasa a los hombres, también le pasa a las mujeres. Y dos mujeres que habían servido y habían trabajado arduamente en el Señor, como compañeras juntas, dedicadas a la obra de Dios. Evodia y Síntique, dice Filipenses 4:2, dice: ruego. ¿Usted sabe cuándo usted ruega? Usted ruega cuando el asunto no está fácil. Usted ruega cuando el asunto está difícil, ¿sí? A veces usted puede aconsejar cuando el asunto está como le están preguntando, pero usted ruega cuando ya el asunto tomó ciertas dimensiones. Ya no solo Pablo está pidiendo, sino está rogando. O sea que lo que va a tratar aquí no es cualquier cosa. Ruego a Evodia y a Síntique, mire esto, que sean de un mismo sentir en el Señor,
¿Qué había pasado? La mayoría de comentaristas de Filipenses hablan de una división interna que estaba sucediendo en la iglesia, porque Evodia tenía un sentir y Síntique tenía otro sentir. Y estas hermanas que habían trabajado juntas en el Señor estaban generando un problema entre ellas que seguramente estaba afectando a la iglesia. Tanto que Pablo toma la decisión de hacer público el consejo para estas dos mujeres. Imaginen la reunión del domingo, los hermanos leyendo la carta que Pablo envía. Entonces están leyendo Filipenses para toda la iglesia, está Evodia allá con su grupo, y Síntique allá con su grupo, y el que está leyendo la carta, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estaba sucediendo en el odre de Filipos? Se estaba fracturando. ¿Por qué? No sabemos. Pero eso que dice Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Seguramente Síntique tenía un sentir y Evodia otro sentir. Estaban separándose dos mujeres que habían trabajado mucho juntas. Entonces aquí la palabra nos muestra que puede suceder en hombres entregados al ministerio como lo era Pablo, Bernabé, puede suceder en mujeres que han servido juntas por tiempo a la iglesia del Señor. Y un tercer caso, podemos verlo claramente en toda la carta a los Corintios, pero solo vamos a leer unos versículos. Ahí en 1 Corintios 3, verso 1 al 3. Y aquí no solo son dos hermanos en el ministerio o dos mujeres que sirven en la iglesia, sino aquí ya es la iglesia en general. Una iglesia que Pablo le habla muy fuerte, y prácticamente los primeros capítulos de la carta, los primeros 4 capítulos son para tratar la división de la iglesia. Ahora, hermanos, esto es muy tremendo, porque ¿ustedes saben cuál es el pecado que Pablo trata en el capítulo 5 de Corintio? El pecado de la fornicación. Un pecado gravísimo que había entrado a la iglesia, hermano. Y una fornicación ni siquiera como se cometía entre los gentiles, porque había un hombre en la iglesia que había tomado la mujer de su padre. Un pecado gravísimo, escandaloso. Pero es curioso que primero Pablo trata la división de la iglesia que el pecado escandaloso. Porque una división puede ser mucho más dañina, hermanos, para la vida de una iglesia local. Entonces mire lo que le dice Pablo a esta iglesia en relación a esto. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es como si Pablo les dice: yo quisiera, como dice ahí, darles a beber vianda, comida más sólida, pero no sois capaces. Es como si Pablo les estuviera diciendo: yo quisiera derramar vino nuevo en ustedes, pero ustedes no están en la posibilidad de recibirlo, de resistir. No les puede enseñar nada. Usted se va a encontrar que esta carta casi no tiene ninguna instrucción doctrinal. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo como ese odre viejo, lleno de grietas, lleno de rigidez, a punto de romperse, si no era que ya estaba casi roto. Porque mire lo que dice ahí: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Era una iglesia que se había fraccionado por ministerios. Unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo. Una iglesia llena de celos, de divisiones, de contiendas. Hasta cuando ellos tomaban la cena del Señor, dice Pablo que cuando ellos celebraban la cena del Señor, no era la cena del Señor. Porque cuando se acercaban a la mesa entre ellos había contiendas, habían problemas, habían rivalidades. Una cosa bien difícil, ¿no? Cuando usted entra a una iglesia muy problemática, es como ese odre seco, roto, que ya no puede contener el vino del Señor. Entonces, en resumen, hermanos, es muy fácil que la iglesia pase de ser un odre nuevo a un odre viejo.
Es muy fácil que la iglesia se fragmente. Es muy fácil que la iglesia en su contener el testimonio de Dios se quebrante, se rompa. No solo la iglesia, ministerios, llamamientos, trabajos, familias, cuando hay falta de lo que vamos a ver hoy, amor. Entonces vamos a hablar de la importancia del amor para que el odre no se rompa, hermanos. Ayer terminamos ahí, ¿se acuerdan que Pedro terminó ahí? No lo pudimos estudiar. Bueno, hoy vamos a entrar un poco más en detalle la importancia del amor para mantener la comunión viva de la iglesia, para que el testimonio de Dios y el odre de Dios no se rompa en medio de nosotros. Entonces vamos a usar la carta a los Romanos para ver varios pasajes. Yo le dije que solo apenas los íbamos a leer estos textos para ver cómo eso sucede. Dios nos libre a nosotros, Dios nos libre donde Dios nos ha colocado de que esas cosas sucedan. Lastimosamente, cuando la iglesia no se mantiene en esa vitalidad y cuando la iglesia no aprende esto que vamos a ver hoy, puede suceder estas cosas que ya han sucedido. Hombres que trabajaban juntos que se separan, iglesias que estaban en unidad que se dividen, hermanas que eran compañeras en el ministerio, que cada una toma un camino diferente. Entonces, la importancia del amor. Vamos a leer Romanos 13, verso 9, donde Pablo está usando, hablando un poco de los compromisos que nosotros tenemos con la ley. Y Pablo nos va a hablar que la ley, realmente el cumplimiento de la ley es el amar al prójimo. Entonces dice Romanos 13, verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley de Dios, especialmente aquellos mandamientos de la ley que tienen que ver con nuestros prójimos, podrían ser resumidos con amar a tu prójimo como a ti mismo. Agustín de Hipona decía que una persona que ama, ella puede hacer cualquier cosa, porque el que ama no va a pecar en estos asuntos. ¿Cómo así? Nosotros tenemos en la palabra la ley. De alguna manera la ley nos muestra el camino y la voluntad de Dios, pero el amor es el motor para cumplir esa ley, ¿sí? Entonces, toda la ley, como decía el Señor Jesucristo, se resume en esto, en amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Dice ahí el verso 10, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, para que no sucedan estas cosas que estuvimos viendo, están sucediendo en Corintio, en la iglesia de Filipo, lo que le sucedió a Pablo con Bernabé, realmente lo que necesitamos es este amor, el cumplimiento de este amor. ¿Y por qué? Porque el amor nos va a llevar a no hacer mal a nuestros prójimos, a no ofender. Como alguien decía, si nosotros vemos las cosas que Pablo enumeró ahorita, por ejemplo, una persona que ama no va a atentar contra el matrimonio de otra persona porque ama a esa persona, o sea, no va a adulterar. Una persona que ama no va a atentar contra la vida de otra persona porque no va a asesinar. Una persona que ama no le va a quitar los bienes a otro, o sea, no va a robar, ¿sí? Una persona que ama no va a difamar al otro, ¿sí? Una persona que ama no va a codiciar lo que tiene el otro. Entonces, la ley se resume en el amor, un amor que no practica lo malo. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ayer hablábamos de ese amor como una virtud que tiene que ser añadido a la vida de la iglesia, a las virtudes que nosotros tenemos que crecer. Y Pablo va a hacer una aplicación bien práctica, mis hermanos, a la iglesia en Roma, que es la que quiero que miremos, que está en el siguiente capítulo.
que es el capítulo 14. En esa aplicación práctica, Pablo nos va a dar ejemplos muy importantes para la iglesia en aquellos días. Tal vez para nosotros no van a ser ejemplos tan trascendentales, porque nosotros vivimos en otro contexto. ¿Cuál era el contexto de la iglesia de Roma en aquellos días? Bueno, era una iglesia que en su mayoría se componía por gentiles y judíos. Entonces los judíos venían de una tradición religiosa muy fuerte y los gentiles venían de una vida muy mundana. Los gentiles eran mundanos, era gente entregada a todo tipo de vicios, todo tipo de pecados, todo tipo de inmoralidad, como lo dice Romanos 1 y 2. Los judíos no. Los judíos venían de una tradición de mucha religiosidad, de mucho legalismo, de muchas normas, de muchas leyes, de muchos mandamientos. Entonces se juntaban todos ahora en Cristo Jesús. Imagínense. Entonces, por ejemplo, para el judío era algo muy tremendo llegar a ver a una persona comer un animal que la ley prohibiera. Ver a una persona comer cerdo, eso era como, uy, ese hombre se va a condenar y se va a ir para el infierno. Para el judío era muy difícil de pronto salir un sábado para la sinagoga y ver a otros trabajando, haciendo cualquier actividad. Eso era escandaloso. En cambio, para el gentil no. El gentil era una persona que venía de un mundo de excesos. Comía cualquier cosa, hacía cualquier cosa cualquier día. Él era una persona sin conocimiento de la ley y la palabra de Dios. Y usted imagínese juntar en la misma iglesia esos dos grupos. No era fácil, era un contexto difícil. Eso trajo muchos problemas a la iglesia en el primer siglo. Entonces Pablo va a hablarles del amor, que ese amor que él está describiendo aquí, que es el cumplimiento de la ley, que es el que puede guardar la relación de la iglesia sin que se rompa por esos asuntos naturales o tradicionales, o esos asuntos de cultura, o esos asuntos de opiniones, de parecer, de costumbre. Porque definitivamente, bueno, y es bueno aclararlo antes de comenzar a leer el pasaje, hay cosas que realmente nosotros no podemos negociar. El Evangelio de Cristo no lo podemos negociar, la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de la Trinidad, la salvación por la fe. Sí, son doctrinas fundamentales. En ese asunto, cuando hay otra doctrina, otro evangelio, otro mensaje acerca del Espíritu de Dios, de Cristo, debemos rechazarlo. Pero aquí Pablo no va a tratar eso. Como cuando también hablamos de asuntos de pecado. El pecado sí no puede ser tolerado, el pecado no puede ser permitido, el pecado tiene que ser tratado y juzgado. Pero usted se va a dar cuenta que en los tres casos que vimos no era un asunto ni de doctrina, no era un asunto ni de pecado, sino eran asuntos personales, eran asuntos de opinión. A mí me parece que debemos llevar al muchacho, a mí me parece que no lo debemos llevar. Entonces Evodia, a mí me parece que debemos servir al Señor de esta manera, y Cinti que decía, a mí me parece que debe ser de esta manera. Eran asuntos fundamentales. O la iglesia de Corinto decía, a mí me parece que Pedro predica mejor. No, a mí me parece que Pablo predica mejor. Y es lo tremendo, ¿no? O sea, ambos predicaban al Señor, pero habían preferencias personales. Y ese tipo de cosas, a veces que no son esenciales, que no son ni de doctrina ni de pecado, a veces causan división, hermano. Entonces por eso es tan importante el amor que cubre. El amor es como la manera que Dios nos une los unos a los otros, para que por cosas que no tienen el suficiente valor, en nosotros rompamos el otro. Entonces dice ahí en el 14.1, vamos a leerlo ahora sí para entender un poco el contexto, y claro que es obvio que nosotros vamos a tener que tener aplicaciones más actuales en cuanto a nuestras relaciones y nuestra comunión como iglesia. Dice Romanos 14.1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Aquí Pablo nos va a hablar de dos tipos de creyentes que existen en la iglesia. El creyente con la fe fuerte, o el creyente fuerte, y el creyente débil, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los creyentes débiles acá? Creyentes que en su manera de pensar, ellos se afligen mucho en ese contexto por lo que comen, por los días y por prácticas que tienen que ver mucho con lo que era la tradición judía. Esos eran los creyentes débiles. Aquí Pablo no va a tratar asuntos fundamentales. Nosotros tenemos que a veces tener discernimiento, que la palabra nos habla de una jerarquía de valores, cosas fundamentales, no negociables, y cosas que no son tan importantes, en las cuales podemos ser flexibles, en las cuales podemos ser pacientes, ¿sí? Y aquí comienza Pablo a decirnos lo siguiente: recibid al débil en la fe. Entonces, ese débil en la fe, ¿qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que es una persona que no tiene una fe madura, que no tiene una fe de pronto con mucho tiempo, con mucho conocimiento, no tiene una fe de pronto bien arraigada, bien fundamentada. Es una persona débil en la fe. Ese cristiano que ya es cristiano, que ya es hermano, pero no es un hermano fuerte, no es un hermano firme, es un hermano débil, ¿sí? No sé, usted comienza a pensar. Ese hermano que uno sabe que es hermano, pero todavía está como débil. Ese hermano que es hermano, pero todavía no sabe bien qué es el evangelio. Ese hermano que es hermano, pero todavía lucha con ciertas cosas. Ese hermano que es hermano, pero todavía de pronto no está en la madurez que está la mayoría de la iglesia, que ya lleva tiempo. Ese es el débil, ¿sí? ¿Y qué nos dice Pablo que debemos hacer? Mira lo que dice ahí Pablo, dice: recibid. ¿Qué significa recibid? Literalmente significa acoger a las personas en el círculo íntimo de la iglesia, acogerlas en nuestro corazón, ¿sí? Dios nos debe enseñar que cuando Él pone personas en medio nuestro, nosotros debemos recibirlas, acogerlas, abrazarlas, ¿sí? Como el Señor lo hizo con muchos pecadores. A veces el Señor hizo cosas que para su cultura, hermano, era una locura. Es que es increíble cuando usted estudia el Evangelio, entendiendo un poco la situación cultural y religiosa de la época. El Señor hacía cosas que ningún maestro de aquellos días hacía. Por ejemplo, un día Él iba para Jerusalén y Él decide pasar por Samaria. Eso ya era algo contracultura, porque los judíos preferían dar una vuelta larga para no pasar por Samaria, porque los samaritanos eran pecadores, ¿sí? Y no solo pasa por Samaria, se pone a hablar con una mujer. Ningún rabino de aquella época hablaba con mujeres, hermano. Se veía deshonroso, se veía como... Pero ¿cómo este hombre de la ley, de la palabra, habla con una mujer y samaritana? Hasta la misma mujer, cuando él le habló, le dijo: pero tú, como siendo judío, me hablas a mí siendo yo samaritano. Hermano, a veces el Señor rompía esquemas religiosos del hombre, porque Él amaba a las personas. Un día entró a la sinagoga y había un hombre enfermo y todos ahí esperando que Jesús lo sanara para señalarlo, porque lo había sanado el sábado. Y el Señor aún así hizo el milagro. ¿Por qué? Porque Él amaba más a la persona que a la tradición de los hombres. Porque la ley no enseñaba que usted no debía hacer eso el sábado. La ley debía enseñar que usted debía amar a los hombres. Eso incluía hacerle el bien al hombre. Y Jesús lo que estaba haciendo era el bien a un hombre. Entonces, este primer aspecto, hermanos, de recibir, dice, al débil en la fe. Eso nos implica la bondad, el amor con aquellos que todavía tal vez no tienen una fe tan madura, con aquellos que tal vez no piensan igual que nosotros.
Sí, porque a veces nosotros como que nos molestamos, ¿cierto? Cuando de pronto hay algo que se sale de la armonía, de lo que todos pensamos, de lo que todos hacemos, como que eso como que genera ese... Llega el nuevo, llega ese creyente de pronto no tan maduro, no tan sabio, no tan cuidadoso, y hace cosas que a nosotros, ¿cierto? Eso pasa mucho. Nosotros por lo menos en nuestras reuniones son muy bonitas, hermano. Y los hijos de los hermanos son bien juiciosos y bien callados y bien obedientes. Los hermanos han hecho un buen trabajo con los muchachos hasta que viene la visita. Y uno sabe cuándo es la visita. Porque cuando el niño comienza a molestar, a correr, a hablar, eso no es normal para nosotros. Porque los hermanos de la iglesia cuidan bien de sus hijos. Pero hermanos, si nosotros amamos a las personas que Dios está trayendo, debemos ser pacientes. Yo no puedo esperar que un hermano nuevo se comporte igual que un hermano que lleva 10 años con nosotros. ¿Quién debería cambiar? ¿Quién debería soportar? ¿Quién debería aprender? El maduro, el que dice que es fuerte, pero si se escandaliza no es tan fuerte. Si se molesta no es tan maduro como piensa. Porque es que a veces nosotros somos rígidos en nuestras prácticas a tal punto que no amamos a las personas. Yo les podría decir, si Jesús tuviera que romper nuestras prácticas religiosas, las rompería por amor a un alma. Si Jesús tuviera que dejar las 99 por una perdida, Él lo haría porque Él es el buen pastor, hermanos. Pero nosotros a veces amamos más el... ¿Vamos a entender, hermanos? Pablo les está enseñando a estos hermanos, hermanos, reciban, acojan a los débiles en la fe. Dice ahí, pero no para contender sobre opiniones. Claro que a los débiles en la fe hay que enseñarles la fe, hay que instruirlos, hay que discipularlos. Pero Pablo nos va a decir que nosotros debemos aprender a recibir las personas y no entrar en ambiente de contienda con ellas en asuntos de opiniones, en asuntos de conciencia, asuntos que realmente a veces ni siquiera la palabra lo dice. Ahora Pablo nos va a dar el ejemplo de cuáles serían las opiniones que habían en ese momento en la iglesia. ¿Sí? Porque a veces hay muchas cosas de opiniones. No estamos hablando ni de asuntos de doctrina ni de pecado. Pablo en eso es bien serio también. En aquellos días los asuntos de opiniones eran asuntos que tenían que ver, como vamos a ver ahora, de dieta religiosa y de días que se guardaban y que algunos no guardaban. Ese era el contexto de ellos, porque recuerde que esta iglesia tiene problemas entre gentiles y judíos. Ahora, en nuestros días, ¿cuáles serían esos asuntos? Bueno, hay muchos casos que o cosas que uno puede mencionar que pueden ser asuntos de discusión, de opinión en la iglesia en la cual nosotros no deberíamos contender. ¿Cómo qué asuntos? Bueno, yo por ejemplo le digo a los hermanos de la iglesia que en el grupo de la iglesia, ni en las reuniones de la iglesia, ni en las enseñanzas de la iglesia vamos a traer asuntos de política. Porque eso es terrible, hermanos. Yo he visto iglesias divididas, de verdad. Los hermanos que ya ni quieren saludar porque uno es de fulano y el otro es de sutano. Porque uno quiere que vote por sutano y el otro quiere que vote por sutano. Asuntos que son de opiniones. ¿Qué más asuntos pueden ser de opiniones? Bueno, hoy en día, hermanos, ahorita que pasó la pandemia, ese fue un asunto de opinión que fue terrible. Que si usted pone la vacuna, eso es del diablo, eso es del anticristo, usted se va a perder. Y el otro, que si usted no se pone la vacuna, usted es un irresponsable y se va a morir y va a matar a su mamá, a su tía. Y eso no quedaba entre dos opiniones tremendas, una polarización así bien fuerte. ¿Ustedes veían esas discusiones? De opiniones. Uno tenía una opinión y otro tenía otra opinión. ¿Y es malo tener opiniones? No es malo, hermano.
Cada uno debemos tener una manera de pensar hasta que Dios nos dio. Una persona que ha estudiado esto, que ha pasado por esto, que viene de este contexto, piensa así, vive así. Ahora, Pablo va a usar asuntos de opiniones en cuanto a la religión. Los judíos toda su vida, hermano, guardando el sábado. Toda su vida, desde niños, desde pequeños. ¿Sí? Es como nosotros, que toda nuestra vida descansamos el domingo. Eso es muy natural de nosotros, de nuestro contexto. Entonces, cuando uno como cristiano le toca trabajar un domingo, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, eso es casi un sacrilegio. Pues para los judíos era así el sábado, hermano. Ellos guardaban el sábado bien estrictamente. Y pues imagínense el hermano guardando el sábado bien estrictamente, viendo así, sí. Cuando los hermanos gentiles, no hermano, el sábado vamos a hacer esto, y estuve viendo esto, hice esto, y para uno el sábado era algo todavía muy cultural y para el otro, no. A veces nosotros venimos, hermano, de un contexto religioso muy fuerte, hermanos, y a veces eso entra en un choque donde a veces hasta, sí, es lo que hemos aprendido, a veces algunos que somos cristianos desde pequeños y se nos va a enseñar algo tan... Yo he estado en iglesias, hermano, que al hermano le he enseñado desde chiquito que tocar una guitarra en reuniones era del diablo. Y ellos no pueden usar un instrumento, hermano, porque de verdad sienten que están pecando contra Dios. ¿Sí? Mientras otros tenemos la libertad de tocar 7, 8 instrumentos en una reunión y cantar a Dios con toda paz, el otro siente que está pecando. Y a veces venimos de contextos que... Entonces, ¿qué nos puede ayudar a caminar juntos? Lo que Pablo nos está enseñando, el amor. Porque más importante que ciertas cosas siempre va a ser el amor. Y bueno, ahí nos van a dar los ejemplos. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Podemos decir, el que se vacunó no menosprecia al que no se vacunó. Y el que no se vacunó no juzgue al que comió, al que se vacunó, porque Dios le ha recibido. Hermano, ¿cómo Dios nos recibió? ¿Usted cómo fue salvo? ¿De qué manera lo salvó Dios? Única y exclusivamente por Jesucristo, por la gracia, por la fe, por el evangelio, ¿cierto? Sí. ¿Algo más usted tuvo que hacer para que Dios lo recibiera? No. Dios nos recibió por Cristo. Entonces la base de nuestra relación con Dios y nuestra comunión es Cristo. Entonces a veces nosotros ponemos cosas, como la comida en este caso, como si Dios no me fuera a recibir si yo como, o si no como. Como si Dios me fuera a recibir si yo voté o no voté. Como si Dios me fuera a recibir. Yo he estado en iglesias, hermano, donde no lo dejan predicar a uno si no tiene corbata. Uno no es un hombre de Dios ni está predicando el evangelio de Cristo si no tiene corbata. Y hay lugares que uno llega con la corbata, ya, tan religioso. Es el contraste. Entonces usted no sabe si ponerse corbata o quitarse la corbata. ¿Acaso Dios me hace un buen predicador por la corbata, hermanos? Pero a veces entramos en ese plano, hermano, de cosas que... Y terminamos dejando de amar, separándonos, dividiéndonos. Por cosas que a veces no son fundamentales. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Ahí dice en el verso 3, no menosprecie. Porque a veces nosotros nos creemos, comenzamos a tener una tendencia a creernos el más fuerte en la fe, comienza a mirar al otro y a menospreciarlo. Comienza a mirar al otro y a sentir como que él está en una situación inferior. Pero cuando comenzamos a mirar así, de esa manera, comenzamos a manifestar que no estamos andando en amor. Porque ¿cómo debería ser la mirada del cristiano hacia su hermano que tiene diferencias? Con misericordia. Si yo veo que mi hermano está mal, yo lo debería mirar es como con compasión.
Pero cuando yo sé que no estoy en amor, sino que estoy entrando en un estado de legalismo, de religiosidad, cuando comienzo a juzgar. Porque cuando yo veo a mi hermano mal, realmente él está mal en algo, yo me voy a preocupar, ¿cierto? Yo voy a orar por él, yo voy a sacarle tiempo para hablar con él, a ver por qué está haciendo esto, por qué está haciendo aquello. Pero cuando yo miro solo para juzgar, ¿sí? Yo me imagino que los gentiles entraban así vestidos de cualquier manera, en cambio los judíos si eran bien con sus ropas. Yo me imagino que los judíos menospreciaban a los otros, ¿sí? Mientras los gentiles estaban en una situación diferente. Entonces hay cosas que sí la Biblia nos llama a juzgar, el pecado, la falsa doctrina, pero estos asuntos de opinión no debería ser así. Dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea que en estos asuntos entrar a juzgar a un hermano, a un criado ajeno, como el Señor dice, sería algo extraño, porque si el Señor le ha mantenido en pie, y a veces el Señor mantiene a las personas en pie, aún en esas diferencias, ¿sí? Y sigue dando ejemplos prácticos de la situación de aquellos días. En el verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. En aquellos días, pues claro, el judío tenía mucho que ver con el sábado. Entonces él decía, no, este día es para el Señor. El gentil decía, para mí todos los días son para el Señor. Uno hace una diferencia en esto, otro hace diferencia en esto. ¿Sí? A veces nosotros nos encontramos con que hay esas diferencias, porque es que nosotros a veces queremos hacer algo muy uniforme. He escuchado a veces que uno está predicando, y el doctor y buen predicador Martin Lloyd-Jones, él decía que uno no debe dar recetas para la iglesia, debe animar a la iglesia a hacer ciertas cosas, pero no uniformar a la iglesia. Entonces a veces las personas llegan y dicen, hermano, si usted es un hombre que quiere buscar a Dios, todos los días tiene que levantarse a las 5 horas y ore una hora y después lea la Biblia una hora y otro hermano dice, no, pero es que yo me acuesto tarde, hermano, yo me levanto a las 8, pero oro. Otro dice, no, hermano, a mí me gusta orar es en la noche y leer en la noche porque tengo más. Y otro dice, no, hermano, a mí sí me gusta la madrugada. O sea, no todos somos la misma persona, hermanos. A veces no todos apartamos las mismas circunstancias. O sea, en este caso nosotros tenemos cierta libertad, ¿sí? Para buscar al Señor, para seguir al Señor, para conocer al Señor, para servir al Señor, y no deberíamos esperar que todos anden de la misma manera que caminamos nosotros, o actúen o aparten los días, bueno, cuestiones de días, pero cualquier asunto igual que nosotros. Debemos tener cuidado de volvernos religiosos, ¿sí? En esa religiosidad de querer imponer a los demás, de querer que los demás marquen y caminen en la misma línea que nosotros caminamos. Una cosa que uno se da cuenta, hermano, yo he visitado iglesias aquí por todo el país y en otros países, y yo me doy cuenta que ninguna iglesia cristiana es igual, hermanos. Y cuando usted va a un lugar donde es igual acá, es igual allá, es igual acá, usted no se encuentra con una iglesia viva, sino con una institución muerta, llena de estructura. Cuando es igual acá y va igual allá y va igual allá, testigos de Jehová. Usted entra a todos los salones del reino y todos son iguales, porque hay uniformidad religiosa, pero no hay vida espiritual. Es como cuando usted tiene un hijo, usted tiene varios hijos, todos son sus hijos, pero usted se da cuenta que a cada hijo el Señor le da una gracia diferente, ¿cierto? Una personalidad, unas expresiones particulares del diseño de Dios. Y así es la iglesia. Por eso la Biblia habla de la multiforme. ¿Qué es multiforme? Que la iglesia no, usted no la puede, porque Dios tiene una gracia que es muy variada, hermanos. Usted va a iglesia, hermano, donde los hermanos para adorar, eso se paran, se abrazan, se alegran, una cosa preciosa. Y usted va a otras iglesias donde los hermanos están sentados, serios, así.
Y usted ve a los hermanos adorando al Señor de la misma manera. Si usted se encuentra que la gracia de Dios es multiforme. Entonces usted va a encontrar a veces predicadores que son así bien pausados, bien tranquilos, bien serios. Y otros que son explosivos, rápidos, así. Pero es Dios que da de manera muy graciosa, en el sentido que reparte su gracia. Y nosotros no debemos querer imponer cosas que a veces ni el Espíritu de Dios impuso. Yo di una clase de teología que se llama liturgia. Entonces estudia uno en la historia de la iglesia cómo ha sido el culto cristiano, hermano. Y usted se da cuenta que siempre están los mismos ingredientes: palabra, oración, adoración, acciones de gracia. Pero generalmente cada tiempo tiene como, en el primer siglo comenzaban así, después en el segundo siglo era así, en el tercer siglo era así. O sea, siempre ha habido como que una variedad, aunque se están en los mismos asuntos. O sea, uno no ve la rigidez que a veces nosotros queremos establecer. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, cada uno, dice en el 5, esté plenamente convencido en su propia mente. Hay cosas en las que todos tenemos que tener un mismo sentir y hay cosas que todos tenemos un mismo pensar. Cuestiones de doctrina, cuestiones de pecado. Pero hay cosas en las que cada uno tiene su manera de propia, personal, de pensar. Y uno se da cuenta, por ejemplo, las mujeres piensan de una manera muy particular, los hombres tienen una manera de pensar bien particular, porque Dios a uno hizo masculino, al otro lo hizo femenino, y hasta la manera de ver ciertas cosas es diferente. Pero ese diferente no quiere decir que no sea complementario. Y ese diferente no quiere decir que no sea del Señor. Hay cosas en las que Dios nos va a dar a pensar de manera muy propia. Y debemos estar plenamente, como dice ahí, convencidos. Ahora, Pablo entra a la motivación, que la motivación es muy importante. Dice en el 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El ejemplo que da Pablo: cuando a un judío le traía una comida de esas, decía, no, yo gracias a Dios no como. Y al gentil le traía la comida y decía, oh, yo doy gracias al Señor y como. Y ambos estaban dando gracias al Señor. Miren lo curioso. Y ninguno estaba pecando, porque en su corazón estaban agradeciendo al Señor. Miren lo curioso, ¿no, hermanos? Aún en la diferencia usted puede dar gracias a Dios. Pues Pablo entra que a pesar de que hay diferencia, lo importante es vivir para el Señor. Dice el 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, tenemos que aprender a vivir para el Señor, hacer las cosas para el Señor, servir al Señor, amar al Señor. Hay hermanos que dicen, no, hermano, yo tengo un amor y quiero salir a evangelizar por amor al Señor. Y sale a evangelizar. Entonces el que sale a evangelizar, a veces como no ve salir a los otros a evangelizar, los juzga. Y otro hermano dice, no, yo no tengo ganas de salir a evangelizar, yo tengo ganas de orar. Voy a orar para que alguien lleve el evangelio. Entonces mientras uno sale y critica al que se queda, el que se queda está hablando por el que sale. Y ambos están sirviendo al Señor. Deben hacerlo ¿para quién? Para el Señor. Para el Señor. A veces hay tantas diferencias en medio del cuerpo. Lo importante es vivir, morir, como dice, para el Señor. Dice en el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así Señor de los muertos como de los que viven. O sea, el Señor es Señor de todos los que son hijos suyos. Y vuelve en el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dos preguntas, ¿no? ¿Por qué juzgas y por qué menosprecias? A veces somos así, ¿no? A veces como que juzgamos
sin conocer las cosas. Y menospreciamos sin deber menospreciar a nuestros hermanos. Y dice Pablo, ¿por qué no deberíamos hacer eso en estas cosas? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, va a haber un momento donde todo lo que hagamos, las motivaciones, la manera que pensamos, va a pasar por el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, dará a Dios cuentas de sí. O sea que en últimas, cada uno, según lo que pensemos y lo que actuemos, debemos ser conscientes que vamos a dar cuentas delante del Señor, en el tribunal de Cristo. Ahora en el verso 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Miren qué importante es eso, hermanos. A veces en asuntos de diferencias, de opiniones, debemos aprender ya no a juzgarnos más, ya no hablar más, ya no entrar a esos asuntos que nos están haciendo daño y que realmente no son tan importantes, ¿sí? Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vez de estar juzgando, en vez de esto, evitemos, dice Pablo, propongámonos no permitir que estas cosas generen tropiezo, generen división, generen conflicto, generen rivalidad. Mire cómo creció el asunto de Pablo y Bernabé. Es una cuestión de un muchacho. Que pongamos al muchacho. No, a mí no me parece que pongamos al muchacho. ¿Quién tendría la razón? Yo pienso que ambos en un sentido tenían la razón. Pablo había visto que el hombre había sido... Sí, se había desanimado en la obra, entonces ¿cómo lo íbamos a poner nuevamente si él no había sido fiel? Bernabé seguramente pensaba, pero el Señor nos da oportunidades. Y ambos tenían razón, sí, el Señor nos da oportunidades y el muchacho había sido infiel. Pero dejar que ese asunto nos separara, dejar que ese asunto nos dividiera, dejar ese asunto que yo rompiera el ministerio con mi hermano, ¿eso qué es, hermano? Falta de amor. Una profunda falta de amor. Y a veces tenemos diferencias. Yo puedo decirle, hermanos, que yo tengo a veces muchas diferencias con los hermanos que sirvo en la iglesia. Y a veces veo que mi hermano tiene una opinión y yo tengo una opinión. Pero por encima de asuntos que son opinables y que cada uno puede tener una posición, ¿qué debe prevalecer? El amor, la unidad. Ahora, si mis hermanos llegan con una herejía, pues ya es diferente, ¿no? O con un pecado ya es diferente. Pero hay cosas en las que a veces uno tiene que aprender a ser paciente, a ser amoroso, a ser flexible. Recuerda esa palabra flexible, hermanos. Porque el odre viejo es un odre muy rígido. Muy rígido. Ya estaba en una reunión donde unos hermanos muy queridos. Y ellos son muy estrictos. Y yo entiendo que a veces es bueno ser ordenado. Entonces los hermanos dicen, comienza la reunión a esta hora y a esa hora empieza. Y termina la reunión a tal vez y a esa hora termina. Pero hay una de las reuniones que tienen una mutualidad al final de la reunión. Se predica la palabra, entonces dan un tiempo para los hermanos participar, preguntar. Y eran las 11 en punto. Entonces un hermano dijo, hermano, yo tengo una pregunta. Y el hermano que presidía, hermano, usted sabe que aquí la santa tradición evangélica de la iglesia que tenemos hace 200 años nos dice que a las 11 no podemos hacer preguntas. ¿Sabe qué? El hermano no volvió. El hermano no volvió, hermanos. ¿Se imagina hacer tropiezo? ¿Se imagina qué va a responder esa persona en el tribunal de Cristo? Cuando Dios lo culpe de que por esa actitud su hermano no volvió. Grave, ¿cierto, hermanos? Pero a veces defendemos nuestra santa tradición evangélica y hacemos daño a los débiles.
a los que están comenzando en la fe, a los que Dios está salvando, o a veces a los que ya llevamos también años y nos herimos. No somos mansos, no somos humildes, no somos amorosos, nos volvemos rígidos, legalistas, duros. Dice ahí, Pablo sigue hablando. A mí me gusta que Pablo da muchos ejemplos y explica el asunto mucho. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, en el 14, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él no es. Yo le decía, a mí los hermanos me preguntaban, hermano, de la vacuna, muchas preguntas de la vacuna. Hermano, ¿usted qué piensa? Yo le decía, bueno, ¿usted qué piensa de eso? No, para mí la vacuna es terrible. Bueno, hermano, entonces es terrible. Y el otro me decía, hermano, ¿usted qué piensa? No, pues yo creo que va a ser bueno. Bueno, hermano, entonces es bueno. Ya, eso no es un asunto donde yo sienta que como ministro de la palabra tenga que llegar a imponer un pensamiento a las personas. Si usted piensa que comer tal cosa es terrible, no lo haga. Si usted piensa que comer eso no le va a afectar, coma. Pídale esa Biblia al Señor, pero ahí es donde eso no debe afectar la comunión. Y dice ahí, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si tú por la comida estás contristando a tu hermano, ya no andas en amor. O sea, mejor, si tú ves que a tu hermano eso le molesta, le causa no comas frente a él. ¿Sí? No le seas tropiezo a él. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pues qué frase, ¿no, hermanos? No hagas que por la comida se pierda. Y por la comida o por otras cosas así, hermano. No hagas que por la, no sé, ahí usted póngale la frase, por la política se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la se pierda aquel que Cristo murió. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no romper nosotros mismos el orden, de no dañar nosotros mismos a los hermanos, de no ser tropiezos los unos a los otros. Y saben que principalmente nos habla a los mayores, a los más fuertes, porque en la iglesia siempre hay hermanos mayores, más antiguos, más fuertes, con más conocimiento. Esos son los que tienen que tener más cuidado. Por eso Jesús siempre decía, ay de aquel que hace tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor se le fuera. Muchas veces los que dañan el odre somos los que llevamos más tiempo, que perdemos el amor, perdemos la sensibilidad, perdemos el cuidado de los otros. Dice ahí, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, o sea, andar de manera íntegra, correcta delante de Dios, paz con Dios, paz los unos con los otros y gozo. El reino en vez de comida o bebida, que lo que Dios busca es que nosotros estemos llenos de su espíritu, llenos de su paz. Entonces a veces se invierten las prioridades, ¿no? Y ahí es donde se entra el peligro. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, mire esto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En vez de centrarnos en aquellas cosas que generan tropiezo, busquemos lo que edifica. ¿Sí? Yo recuerdo, estábamos una vez, hace poco, eso fue después de pandemia, y estábamos reunidos en una conferencia con varias iglesias de un sector. Hermano, y sí que había habido problemas entre los hermanos por la vacuna. Y estamos en el auge de la conferencia, había una predicación tremenda y un tiempo de preguntas y respuestas.
pero supuestamente eran preguntas y respuestas en relación a la conferencia. Cuando un hermano saca la bomba así en plena comunión, como unos 200 hermanos, y eso uno sabía que ese tema estaba así hermanos, ¿ustedes qué opinan en relación a la vacuna? Porque es que yo he leído que es ahí. Manda la pregunta ahí, hermano. Entonces el hermano que estaba respondiendo conmigo no quiso responder. Él habla otro idioma, dijo no. Le pregunté, ¿quiere responder? Se lavó las manos así como Poncio Pilato. Entonces le digo yo, mi hermano, preguntas para edificación, la siguiente. Que aquí dice, ¿qué dice Pablo? Sigamos lo que contribuye a la paz. Eso no contribuía a la paz en ese momento. Entonces, a veces necesitamos evitar temas, evitar situaciones y enfocarnos en lo que trae paz y edificación, hermano. Que a veces nos quedamos en el problema, y el problema es algo ni siquiera crucial. El diablo es tan astuto para llevarnos a centrar en una pequeña cosa que genera mucha división y mantiene una relación de desgaste. Hermano, eso pasa hasta en el matrimonio. Hay una cosa que genera desgaste y usted comienza a desgastarse. ¿Y qué era? No, que a ella le gusta lavarse los dientes con Colgate y a él con Colinos. Hermano, ¿verdad? Por eso sí. Y casi se divorcian por la crema dental. Y a veces nosotros entramos en ese círculo de estar discutiendo, porque a él le gusta, no sé, hermano, la almohada sí, a ella no. A ella le gusta el abanico, el ventilador, y a él no. Y entramos en un juego de discutir por cosas que no tiene sentido, hermano. Entonces, ¿qué debemos buscar? La paz y lo que edifica. A veces yo estoy en reunión con los varones que tratamos los asuntos de la iglesia. Yo veo que hay un asunto que ni es importante, ni como que vamos a llegar a un acuerdo y bueno, vamos a pasar al siguiente asunto, eso vamos a orar por eso y ya, sigamos. Pero a veces a uno le gusta meterse ahí. Hermano, eso no es sabio. No hay amor, porque el amor todo lo espera. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ahí sigue diciendo el asunto de la comida. Vamos a ir terminando ahí en el capítulo 15 por el tiempo. Ya después de Pablo hablar y resaltar estas cuestiones de conciencia, en el capítulo 15 termina diciendo lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea que una característica de madurez en amor es cuando nosotros aprendemos a soportar a los débiles, ¿sí? Aprendemos a sobrellevarlos, a caminar con ellos sin escandalizarlos, a soportarlos, ¿sí? Ay, hermanos, es que en la iglesia se ve de todo, ¿no, hermano? Yo no sé acá, pero en la iglesia se ve de todo. Nosotros tenemos una reunión de varones bien preciosa, pero hay un hermano que siempre que va a participar, usted ya sabe qué va a decir. Eso es como que usted ya sabe, ¿no? El hermano levanta la mano y todos los hermanos son, y dicho y hecho. El hermano siempre. No tiene que decir, hermano, no, pues vamos a soportar, hermano. Vamos a sobrellevar. Porque somos maduros, ¿no? Los maduros, ¿qué tienen que hacer? Los que somos más fuertes, ¿qué debemos hacer? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos problemas porque lo que queremos es agradarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos problemas porque en nuestro egoísmo no queremos ceder a los otros?
¿Cuántos problemas? Porque nosotros somos inflexibles, hermano. Defendemos mucho nuestra opinión, nuestra posición, no cedemos. ¿Cierto, hermanos? Eso pasa en muchos ambientes. Pero aquí el amor nos muestra que nosotros debemos aprender esto. Dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. O sea, busquemos, en vez de estar en esos asuntos que generan ese roce, busquemos agradarnos en lo bueno. Entonces, no vamos a tratar este tema porque esto, pero hablemos de Cristo, hablemos del Evangelio, hablemos de lo que nos edifica, hablemos de lo que el Señor está haciendo. O sea, enfocarnos en lo que es bueno para edificación, no poner la mirada en lo que genera contienda, discusión, conflicto. ¿Y por qué debemos agradar a nuestro hermano? Pablo termina su argumento con una palabra muy preciosa, dice el 13: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, ¿será que estar en la gloria, hermanos? En la gloria, dejando todo para ir a este mundo terrible, porque este mundo era terrible, hermano. El Señor vino y se humilló, pasó necesidad, fue aborrecido, fue menospreciado. Él no vivió para agradarse, Él no vivió para complacerse, Él vivió ¿para qué? Para servir a los otros, para amar a los otros. Y nosotros a veces llegamos a la iglesia con el deseo de que todo el mundo nos sirva, que todo el mundo nos agrade, que todo el mundo... Pero ese no fue el ejemplo que Jesús nos dio. El ejemplo que Jesús nos dio fue que Él no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, mis hermanos, cuando el amor de Cristo está en nosotros y abunda, eso va a hacer que el odre no se rompa, hermanos. Si nosotros aprendemos a amar, a cuidarnos, a soportarnos los unos a los otros de la manera que la Escritura enseña, seguramente el Señor va a derramar vino nuevo entre nosotros. Amén. Y un día estaba en un lugar y yo le decía a los hermanos, si ustedes, porque si un ambiente así de mucha contienda, muchas cosas, y les decía, hermanos, ¿cómo Dios va a añadir personas si ustedes? ¿Cómo Dios va a bendecir la iglesia si ustedes no aprenden a soportar ante Él? Si ustedes no aprenden a amar, a recibir. O sea, es imposible, hermanos. Entonces necesitamos realmente tener amor del Señor. El amor es el que nos une y nos prepara para poder recibir esas muchas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces la importancia del amor para que no